Bueno, sabéis que Buenas tardes, queridos socios, queridos amigos del Centro Riojano de Madrid, bienvenidos. Esta tarde tenemos la suerte de contar con don Javier San Mateo y Saad Peral. Solo por el nombre y por el título del libro ya es bastante como para saber por dónde va el tema. Don Javier es economista ligado a la industria del automóvil, ingeniería de procesos, calidad y logística. En los últimos 8 años compatibiliza sus tareas profesionales con las de investigación en temas históricos relacionados con el origen y evolución del arma submarina. También orienta su investigación a los conflictos militares y las actividades de la industria de armamento y el espionaje militar e industrial en el último tercio del siglo XIX y el primero del siglo XX. Autor de libros, de artículos y conferencias sobre dichas materias. El título del libro, El submarino Peral, de la gloria a la traición, voy a hacer un breve resumen, arroja luces inéditas sobre el complot del que fue víctima el inventor del submarino. Nuevas y sorprendentes revelaciones de la trama de espionaje y traición urdida por los conspiradores, con los turbios manejos entrelazados con los negocios inconfesables de la oligarquía dirigente y sus indeseables servidumbres que condicionaron con certeza decisiones claves para la seguridad nacional. Todo ello con el telón de fondo de la inexplicada derrota española de la guerra del 98. Estoy segura que merece la pena que esta tarde estemos todos aquí. Nos vamos a impregnar de todo lo relacionado con la trama esta del submarino y les deseo que lo pasen extraordinariamente. Sí les tengo que decir que estas conferencias o presentaciones del libro constan de 3 partes. La presentación o conferencia, luego algunas preguntas que siempre suelen hacer los presentes en la sala y la tercera parte, que es tomar un vinito, bueno, aquí en el bar de al lado. Y nada, desearles lo mejor y voy a pasarle la palabra a don Javier, que a fin de cuentas es el que interesa en este caso. Muchas gracias. Bueno, gracias sobre todo a ti y al Centro Riojano por haber... ¿Se me oye bien? Se me oye bien, ¿no? Está el micrófono apagado. Ah, la espera, pago yo este. Ahora se oye mejor. Sí, perfecto. Lo primero, darte las gracias por la acogida en nombre del Centro Riojano de Madrid y por este entorno que es realmente bonito y muy adecuado para este tipo de conferencias y de divulgación histórica y cultural de nuestra historia común de España, ¿no? Bien, y por sobre todo muchas gracias a todos los que hayáis venido a escuchar esta presentación de este libro. Este libro es la segunda parte, por así decirlo, es la ampliación, prácticamente yo creo desde mi punto de vista definitiva, de una primera investigación que vio su luz en un libro que publiqué en el año 2008, que se titulaba El submarino Peral de la Gran Conjura. Pero a raíz de esa investigación
y precisamente propiciado por esa investigación surgieron nuevas luces, nuevas informaciones, nuevas documentaciones, y aparte que además yo seguí investigando porque pensaba que esa investigación no estaba finalizada al 100%. Por fin hemos conseguido sacar este libro, que desde el punto de vista de hasta donde yo puedo llegar es prácticamente definitivo. No quiere decir que la historia de todo lo que le pasó a Esarperal y todas las vicisitudes que tuvo que hacer frente para sacar adelante el proyecto del submarino, y luego todo lo que se produjo alrededor, y todo el complot del que hemos hablado, del que has hablado tú, que al final hizo imposible, no técnicamente, pero sí políticamente, la incorporación del submarino a la Armada Española. Y digo que está desde el punto de vista mío definitivamente terminado, porque pueden quedar algunas fases que se puedan seguir investigando, pero ya habría que ir a archivos que están fuera de mi alcance. Entre otras cosas, porque yo no soy historiador y yo esto lo he hecho en tiempo libre y he llegado hasta donde he llegado a través de las nuevas tecnologías que te permiten acceder a muchas fuentes de información vía internet y vía archivos que están ya accesibles desde tu punto de donde tengas conectado tu ordenador, de tu domicilio, donde estés. Pero evidentemente hay documentación que es mucho más reservada y que tienes que ir físicamente a buscarla y hacerte con ella. Tuve la suerte, antes de sacar este libro, que es una novedad que no tenía el anterior, de acceder a través de una amistad a los archivos secretos del Servicio Secreto Alemán en Berlín, y a través de esa documentación se obtuvieron información que creo que aporta una visión interesante de todo lo que aconteció. Y que además de alguna manera ratifica la tesis ya defendida en el primer libro, de que hubo una trama de conspiración, una trama de complot internacional, en la que por cierto los alemanes tampoco es que estuvieran muy metidos, pero sí que daban información al Kaiser y a Bismarck, al canciller Bismarck, porque el canciller Bismarck estaba muy interesado en ver cómo evolucionaba el proceso del submarino español. Sin embargo, las interferencias no fueron suyas, por lo menos no hubo demostración de que tuvieran capacidad para influir. Sí que se ve a través de la documentación que ya aporto en el libro, además que sale en el anexo final, escaneada la documentación y traducida del alemán al español, que sí observaban todas las evoluciones, con lo cual viene a ratificar que hay varias potencias internacionales que estaban muy pendientes de lo que hacía Esarperal en la Armada Española. Para situar en el contexto de lo que supuso el submarino en su época, la invención del submarino en su época, que es justo la época en que se inicia la segunda revolución industrial, voy a pasar a poner un vídeo que creo que es interesante. Lo que pasa es que yo manejo este ordenador, no sé qué, pero lo manejo un poco más. Bien, no me lo he puesto. Yo soy una zona de no sé. Bien. Esarperal, voy a hacer una pequeña introducción para ponernos en el contexto de la vida de Esarperal y luego ya paso a explicar por qué, desde mi punto de vista, creo que se puede demostrar científicamente que Peral es un adelantado y es uno de los pioneros de la segunda revolución industrial, porque Nicolás Tesla, que ahora está reivindicado a nivel internacional, es coetáneo de Peral. Sin embargo, Nicolás Tesla, todos los procesos de innovación suyos son ligeramente posteriores al de Peral. Esarperal, como haciendo un resumen rápido de su vida, nace en 1851, es hijo y nieto de oficiales de la Armada. Su hermano mayor entra en la Armada, él siente la vocación por mantener la misma tradición familiar, y a pesar de que los recursos económicos y familiares eran modestos, sin embargo consiguió, gracias a que el padre se sacrificó y pidió ir destinado a Cuba en plena guerra, gracias al sacrificio del padre consiguió entrar también justo poco después de su hermano en el prestigioso Colegio Naval, donde se hizo oficial del Cuerpo General. En aquella época, bueno, y hoy en día también, los oficiales del Cuerpo General son los que tienen el privilegio y la responsabilidad, que tampoco es manca, de dirigir los barcos de la Armada Española.
Hay otros cuerpos, pues el cuerpo de infantería marina, o el cuerpo de, ahora no existe, el cuerpo de máquinas, etcétera, que tienen otras misiones, pero los responsables de conducir y llevar los barcos, de navegar y de desplegar la fuerza en los océanos, en los mares, donde tenga que desplegar la fuerza la Armada Española, donde tenga que intervenir para defender el territorio nacional, los responsables son los miembros del Cuerpo General. El Cuerpo General es un cuerpo que además tradicionalmente desde el siglo XVIII, incluso desde antes, pero en el siglo XVIII está muy formalizado, tiene que tener un reto importante, tiene digamos, una tradición científica importante a través de lo que se llamó en su día la Escuela de Ampliación de Estudios, para crear un cuerpo dentro de lo que es el Cuerpo General, un cuerpo que incluso se ha llamado, un poco simpáticamente, hasta hace relativamente poco, le llamaban los sabios. Eran un cuerpo que se dedicaba a investigar pues, todas las innovaciones que eran necesarias para hacer de la navegación un proceso lo más seguro posible para los barcos que tenían que hacer las misiones concretas. Isaac Peral demostró desde joven una profunda afición al tema de la investigación y del desarrollo científico-tecnológico, y justo cuando ya pudo, por su razón de edad y destinos, acceder al curso de ampliación de estudios, accedió, y fue tan brillante el resultado de su formación que fue requerido poco tiempo después para ser profesor de la propia academia. Ya en 1884, siendo teniente de navío, es nombrado catedrático de física, de química y de matemáticas en la Escuela de Ampliación de Estudios, en 1883. Y en 1884 sabemos, por los datos que tenemos y que aporto en el libro, que empieza a investigar el tema de la navegación submarina. Empieza a hacer ya un proyecto que luego cuajará en 1885. ¿Qué es lo que le lleva a investigar sobre el tema del submarino? No era el único que estaba investigando en esa época, sin embargo, pero fue el que afortunadamente lo hizo con mayor precisión. Yo pienso que como en 1885, por culpa de la penuria presupuestaria, se cerró el Colegio Naval y no se admitió ese año nuevas incorporaciones a la Armada. Eso fue traumático para los marinos, porque evidentemente se ponía en situación dramática. La mayor parte de los barcos estaban quedando obsoletos o incluso estaban yendo al desguace porque ya no tenían posibilidad de mantenerse a flote, y va menguando la fuerza naval, y como consecuencia de ello el Ministerio de Marina se vio obligado a cerrar el Colegio Naval durante el año precisamente 1884, que es cuando detectamos, porque hay un folleto, que hay unas hojas que se guardaron en el archivo familiar, donde ella esboza un proyecto inicial de submarino. Bien, en 1885 lo tiene bastante adelantado y se produce la crisis de las Carolinas. La crisis de las Carolinas es una crisis importante a la que se vio abocada el Reino de España de la época, porque el naciente Segundo Imperio Alemán, el Segundo Reich, que estaba dirigido, como he dicho antes, por el canciller Bismarck, llamado canciller de hierro, ambicionaba extender su poderío más allá de las fronteras de lo que era el Imperio Alemán que se acababa de constituir. Digamos que ya ambicionaba un imperio ultramarino en competencia, evidentemente, con la gran potencia hegemónica del momento, que es el Reino Unido. Y nada se le antojó más sencillo que intentar quedarse con una pequeña posesión, pequeña en el sentido de que no tenía gran presencia militar ni que es prácticamente industrial o comercial España, en un archipiélago que estaba en el Pacífico, que se llama el archipiélago de las Carolinas. Amenazó con ir a invadir ese archipiélago, se produjo una crisis enorme en la conciencia nacional, incluso hubo recaudación de fondos. Llegó a ser tan llamativo la respuesta patriótica del pueblo español que el propio canciller Bismarck se quedó impresionado, y fruto de las relaciones fruto de las negociaciones diplomáticas que se cogió como intermediario, como persona que intercediera entre ambas potencias para evitar el conflicto bélico, el Papa intercedió y se llegó a un acuerdo pacífico. Pero en ese ínterin, que duró prácticamente 2 meses, la situación se consideró que se iba a desembocar una guerra importante con una nación que ya se convertía, ya estaba prácticamente convertida
convirtió en una potencia militar de primer orden. Sin embargo, España estaba en ese momento en una situación no de declive, pero iniciando un declive. Entonces, Peral se sintió en la obligación de comunicar a sus superiores que tenía el proyecto lo suficientemente avanzado como para ofrecerlo a su patria. Eso es en 1885, concretamente en septiembre de 1885. Y luego el submarino, pues, por avatares que luego contaré con más precisión, no fue aprobado oficialmente hasta 1887. Es decir, que hace 2 años se celebró el 125 aniversario de la botadura del submarino, que fue el 8 de septiembre de 1888, y voy a poner un ejemplo de por qué digo que la invención de Peral es lo que rompe el fin, o lo que marca el fin de la primera revolución industrial, que se había caracterizado por el uso del vapor y del acero, con la segunda revolución industrial, que es con el desarrollo de las energías alternativas, fundamentalmente el motor de combustión y la energía eléctrica. En 1886, los alemanes Daimler y Benz, que eran dos que investigaron en paralelo, en 1886 patentaron el primer automóvil. Por tanto, este invento es un año posterior al proyecto que ofertó Peral al gobierno español. Entonces, para que veamos la diferencia, esto está considerado el primer automóvil del mundo, para que veamos cómo estaba construido. Es una reproducción exactamente igual que la original. Whoa, big man, say nothing, that boy. Es un motor de explosión, un sistema de recto un tanto primitivo. Bien, esto es el primer automóvil de la historia, con un motor de 1 caballo y 3 ruedas. Hubo un invento paralelo del otro de Benz, que sí tenía 4 ruedas, pero tenía incluso menor potencia. Los alemanes presumen, y de hecho celebraron 125 años después, por tanto 2 años antes que el 125 aniversario de Peral, celebraron el 125 aniversario de la invención del automóvil y recorrieron por lo menos toda Europa, no se imagino que todo el mundo, haciendo una exposición de su gran tecnología desde 1886 hasta 2011, que fue el 125 aniversario de la industria del automóvil. Los alemanes presumen de esto y a mí me parece que hacen muy bien. Los españoles hicimos esto en una época anterior. El submarino Peral es calificado como uno de los acontecimientos más destacados del avance industrial del último tercio del siglo XIX. Gracias a más de 300 planos originales del buque dibujados por Isaac Peral, ahora podemos saber la ubicación de los distintos equipos que llevaba instalados en su interior y cómo funcionaba este logro de la ingeniería naval. Desde la proa,
se realizaba la maniobra de carga de torpedo y lanzamiento, gracias a un sistema ideado y desarrollado por Peral. Además, en la proa compartían espacio la bomba de gases, manómetros, válvulas, equipos asociados a torpedos. Parte central. Se situaba el mando del buque, la torre. Desde ahí Peral dirigía y daba las órdenes al resto del buque. También se ubicaban tanto a babor como a estribor y en la zona central estanterías con los acumuladores que daban energía a todo el buque, como la electricidad necesaria a 20 lámparas distribuidas por el interior. Además, en la parte central se encuentran los depósitos de aire y el timón de dirección. La popa. En esta parte del buque nos encontramos con la bomba de agua de los tanques de lastre. Era accionada mediante una palanca que, al ser engranada a un motor de 6 caballos colocado en la parte superior, ponía en funcionamiento un sistema de ejes, piñones y platos que accionaban la bomba de agua, la cual llenaba o vaciaba los tanques de lastre con capacidad hasta 8.000 litros de agua, distribuidos en la parte inferior de popa, centro y proa, permitiendo que el buque se sumergiera hasta la base de la torre de visión directa. Bomba de aire. Si la palanca la movías en sentido contrario, engranaba la bomba de aire, poniéndola en funcionamiento y mandando aire a los 4 depósitos de almacenamiento y demás equipos del submarino. Los motores. La casa Ignis, constructor de los motores, se compromete con Peral a construirle 2 motores de 30 caballos cada uno. Estos motores estaban unidos a un engranaje doble helicoidal. Un piñón pequeño es movido por el motor y este a su vez mueve un piñón mayor. De esta manera se generaba una revolución de 3 a 1 y la revolución de las hélices pasaba de 600 a 250 y así evitaba que cavitaran las hélices. El piñón mayor estaba unido por un eje a los cojinetes de empuje y estos a su vez alojaban los ejes de las hélices. Hélice de profundidad. Tanto en popa como en proa eran accionadas por el aparato de profundidades para la inmersión del buque. Estas hélices eran propulsadas por un motor de 4 caballos cada uno. Parte central. Se situaba el mando del buque, la torre. Desde ahí Peral dirigía y daba las órdenes al resto del buque. Torre de división indirecta. Estaba compuesta de una torre coronada por un cubo prismático de cristales pesados y en su interior un prisma. Asomando la torre en superficie, proyectaba lo que ocurría en el exterior sobre un papel milimetrado colocado sobre una mesa regulable de altura que permitía enfocar la imagen. De esta manera, Peral sabía a qué distancia se encontraba del objetivo y realizaba sus cálculos para el disparo de torpedos. Timón de maniobra en superficie. Peral maniobraba en superficie el submarino desde el timón de la torre, sobre todo para las maniobras de atraque. Aparato de profundidades. Era un aparato mecánico eléctrico que, funcionando en automático, permitía que el submarino en movimiento o al reposo se sumergiera a la profundidad deseada. Se utilizaba después de haber sido llenados los tanques de lastre y estar el buque en profundidad de visión directa. Es cuando entraba en funcionamiento el aparato de profundidades. Accionaba las hélices de profundidad de proa y popa hasta vencer una fuerza de 50 kilos, que era la resistencia que debía vencer la nave para la inmersión total. En el caso de que la nave perdiese la horizontalidad, un péndulo eléctrico activaba de nuevo los motores de profundidad hasta corregir la inclinación. Contaba con un timbre y una chicharra o zumbador que avisaban de si la inclinación era de proa o de popa. Acumuladores. En la parte central del buque y tanto a babor como a estribor, 613 acumuladores daban toda la energía necesaria al buque. El sistema de lanzamientos de torpedo. Tras inclinar la ceja del interior, se añadía otra un poco más corta hasta la escotilla exterior.
El primer torpedo se dejaba deslizar por la teca y ésta se bajaba. El torpedo era empujado hacia el interior del tubo. El segundo bajaba por la teca y se colgaba del techo mediante poleas y unas agarraderas. Se introducía la punta del torpedo en la puerta superior de la mampara de proa. De esa manera, se tenía sitio para levantar la teca de nuevo e introducir el tercer torpedo, que quedaba posado sobre la teca. Lanzamiento de torpedos. El tubo con el torpedo dentro se rellenaba de agua de uno de los cartuchos. Se giraba una manigueta que estaba unida a un eje que recorría toda la proa del barco y esta a su vez a un tornillo sin fin que se encontraba en el exterior del buque, en la puerta exterior del tubo lanzatorpedos. Mientras el tornillo sin fin giraba, a su vez lo hacía un piñón que estaba unido a un eje que abría la puerta exterior. Una vez abierta y con el apoyo para cruzar el torpedo de uno de los cartuchos de aire a presión que se encontraba encima del tubo, se podía lanzar el torpedo. El tubo lanzatorpedo se llenaba de agua de mar, por lo tanto la nave seguía pesando lo mismo. Ese agua, mediante un grifo situado en el tubo, era traspasado a un depósito estable. Se abría la puerta interior del tubo lanzatorpedos y se introducía el torpedo que estaba en la teja. Se cerraba la puerta y al mismo tiempo el agua obtenida del mar, tras lanzar el primer torpedo, por medio de una bomba de agua situada debajo del tubo, mandaba el agua a uno de los dos cartuchos y por medio de un grifo llenabas de nuevo de agua el tubo lanzatorpedos. Se repetía la operación de lanzamiento del torpedo y la nave seguía pesando lo mismo. Como curiosidad también indicar que el submarino contaba con jardín, es como en la Armada se denomina el retrete y era de bronce. Tenía desagüe y la discreción estaba asegurada por una caseta de madera. Antes del peral, hubo aparatos sumergibles de propulsión manual, de vapor, estáticos, pero ninguno pudo resolver con éxito el reto de la navegación submarina y cumplir las tres condiciones para definirse como submarino: propulsión eléctrica, navegar en inmersión sobre coordenadas establecidas y lanzar un arma sumergida. De ahí que se considera Isaac Peral el inventor de lo que hoy todos conocemos como submarino. Bien, disculpad porque el sonido no estaba lo mejor que hemos podido, pero bueno, creo que ha quedado bastante patente el esfuerzo tecnológico que supuso sacar adelante y la complejidad tecnológica de este invento. Quiero simplemente matizar lo que se ha dicho en el vídeo, que los dos motores que fueron encargados a la casa británica Ames eran de diseño y de invención de Peral. Es decir, lo que pasa es que era la complejidad tan difícil de llevar adelante ese motor, esos dos motores, que solo esta casa británica se dispuso a tener la tecnología suficiente y la capacidad tecnológica para fabricarlos. Por tanto, es un invento complejo y es un conjunto de inventos. Es el primer buque submarino que tenía los elementos adecuados para navegar en inmersión. Navegó en inmersión, hizo las pruebas durante los años 1889 y 1890 hasta el verano de 1890 y demostró que podía navegar en mar abierto, que podía lanzar torpedos, que podía sumergirse sin que fuera detectado por fuerzas navales enemigas, potencialmente enemigas, y demostró que había creado el arma submarina tal y como la conocemos hoy en día. En 1890, a finales de junio, se termina el proceso oficial de pruebas y tiene que emitir la Junta Técnica que se había nombrado al efecto un informe que debía pasar teóricamente, según el decreto de abril de 1887, tenía que pasar al Consejo de Ministros. El informe de la Junta Técnica fue favorable, se emitió en septiembre de 1890, pero las circunstancias se fueron torciendo y el Ministerio de Marina cambió sobre la marcha el rumbo que estaba previsto dentro del propio decreto, lo cual desde el punto de vista técnico se puede considerar un fraude de ley, porque evidentemente la ley había previsto que el informe técnico pasaría directamente al Consejo de Ministros. Como el informe de la Junta Técnica era favorable en un 90 y tantos % a la obra de Peral, y ya había intereses para que aquello no siguiera adelante, el ministro de Marina en el momento
se sacó de la manga una cosa que se llamó el Consejo Superior de la Armada, que se fue constituido en septiembre de 1890, y se dijo que ese informe de la Junta Técnica tenía que pasar por el Consejo Superior de la Marina, y el informe del Consejo Superior de la Marina sería el que sería remitido a su vez al gobierno, que fue en octubre de 1890. Sabemos, y eso lo he podido demostrar, está documentado también en el libro, que este informe fue sujeto a varias alteraciones, que el informe que se pasó luego al gobierno no era el original, y además que hubo un complot evidente, porque incluso publicamos al final del libro las cartas que se remitieron miembros del propio Consejo Superior de la Marina con miembros hostiles de la Junta Técnica para intentar cambiar el informe, o sea, para intentar tergiversar el informe de la Junta Técnica. De tal manera que al gobierno ya se pasó un informe que en vez de ser favorable era crítico con el invento. Y el gobierno, valiéndose de ese informe, pues decidió cancelar el proyecto del arma submarina en noviembre de 1890. Como consecuencia de lo cual, Isaac Peralta pidió el retiro de la Armada, no porque estuviera a disgusto con la Armada, como se comentó, para intentar desprestigiarla aún más, porque hubo una campaña de desprestigio brutal entre que empiezan las pruebas en 1889, a principios del 89, hasta justo el informe final de la Junta del Consejo Superior de la Armada de noviembre de 1890, por terminado el proceso. Hubo una campaña terrible de acoso y de desprestigio por parte de algunos medios de prensa, que eran los medios más afines al gobierno, a los dos partidos del turno de momento. En aquella época, en el sistema de la Restauración, se apoyaban dos partidos, se llamaban los partidos del turno. Un partido se llamaba el Partido Liberal Fusionista, que era dirigido por Sagasta, y el Partido Liberal Conservador, que era dirigido por Cánovas. Los medios de comunicación afines, bueno, en ese momento era un periódico, no había otra cosa más que prensa, afines a los dos partidos, hicieron una campaña sucia para ir alimentando una hostilidad por parte de la opinión pública o una reserva o algún tipo de dudas, sembrar dudas sobre la capacidad técnica del inventor y sobre la honorabilidad del inventor, que permitió al gobierno pues, luego sacar adelante esta infame decisión. Él no estaba disgusto con la Armada, lo que pasa es que él pensó que el mejor camino para sacar adelante el submarino era hacerlo por sus propios medios, sin contar con los medios oficiales, para lo cual se tenía que desvincular de su condición profesional de marino de guerra y empezar una carrera civil, una carrera industrial, para obtener los recursos suficientes para llevar adelante con sus propios medios o con alguno socio capitalista, si lo encontraba, hacer ya el segundo submarino, pero ya por medios propios. Inició en 1891 una carrera industrial también meteórica, montó las primeras centrales eléctricas que hubo en España, creó por lo menos 10 empresas de desarrollo industrial eléctrico a lo largo de toda la geografía española, incluso adquirió minas en Galicia para hacerse con la materia prima para la primera fábrica de baterías que hubo a nivel industrial en el mundo, que se hizo aquí en Madrid, en la calle Mazarredo, cuyo edificio se conserva actualmente y lo ha comprado, lo ha adquirido Google para hacer el Campus Madrid. Hace relativamente muy poco, se ha inaugurado en septiembre de este año, no, en junio de este año, del 2015, en el mismo edificio donde Beralin creó la primera fábrica de baterías a nivel industrial que hubo en el mundo. Pero en fin, en paralelo a esa materia meteórica, carrera industrial, que tenía como principal objetivo conseguir los recursos suficientes para sacar adelante el submarino por sus propios medios, también en paralelo se iba desarrollando un cáncer que había aparecido los primeros síntomas justo al principio de las pruebas. Justo cuando estaba en el proceso de construcción del submarino, en 1888, se habían detectado los primeros síntomas de un basaleuma, que es un cáncer de piel, que en aquella época no era mortal de necesidad, de hecho hubo gente que sobrevivió, pero era una enfermedad grave.
como consecuencia de que él no prestó el interés que debía haber prestado a la enfermedad, porque antepuso en esa época su compromiso de sacar adelante el submarino, cuando ya terminó su proceso en 1890, como he dicho, se retiró de la Armada, empezó ya a cuidarse el cáncer, pero ya había avanzado bastante, tuvo que hacer frente a 3 operaciones aquí en Madrid, que le hizo el doctor Federico Rubio, que es conocido porque tiene una calle en Madrid, que fue un hombre de prestigio a nivel mundial en aquella época. Cuando ya el cáncer parecía imparable, o por lo menos Federico Rubio dijo que ya no podía hacer nada más, se puso en manos de la mayor eminencia que había en el momento, que era el doctor Bergman, marchó a Berlín en mayo de 1895 para hacer la operación definitiva, la que se pensaba que podía ser definitiva para curarle, pero como consecuencia del posoperatorio falleció en 1895, en mayo de 1895, y su proyecto de sacar adelante el submarino por sus propios medios quedó definitivamente terminó con su vida, obviamente. La Armada tardaría más de 25 años en tener un submarino, que fue precisamente en 1915, cuando se adquirió el primer submarino a una empresa norteamericana, que curiosamente el gobierno español, eso se averiguó en 1934, el gobierno español tuvo que pagar una cuantiosa comisión a un intermediario bastante peligroso, que le llamaba a todo el mundo el mercader de la muerte, Basil Zaharov, que pagó un 5% de comisión el gobierno español. Es decir, España no solo no aprovechó el submarino, sino que tuvo que pagar un sobrecoste para conseguir el primer submarino a uno de los agentes que precisamente es uno de los responsables de la frustración o de esa interferencia que impidió que saliera adelante y que consiguió que el gobierno español y el ministro de Marina del momento, el Ministerio de Marina del momento, cancelara ese proceso. Digamos que el círculo se cierra de una manera un tanto extraña. Y eso es lo que os puedo contar, porque si empiezo a contar la trama de conspiración, podemos tener aquí para toda la tarde y noche. Pero quedo abierto a vuestras preguntas para poder satisfacer la curiosidad en la medida en que sea posible. Sí. A mí me gustaría destacar que las pruebas de mar que se hicieron en la Carraca, si mal no recuerdo, eran secretas, pero todas las marinas, sobre todo inglesas, todas las marinas tenían fotografías del submarino Peral, a pesar de que eran secretas. Y hay una cosa, yo creo que había que destacar, que Peral fue un adelantado en su época, no solamente en la tecnología, se ha dado cuenta estratégicamente que el conflicto naval con Estados Unidos iba a ser inevitable. Era una gran potencia después de la guerra de secesión, pero evidentemente necesitaba formar su imperio. Y para formar su imperio y extenderse territorialmente, la potencia más próxima o más débil que veía era España, con sus posesiones de ultramar, las últimas, que era Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Peral fue, un adelantado, porque se dio cuenta que nada podíamos hacer en ese conflicto porque nuestra armada no estaba preparada. La armada norteamericana era muy poderosa, era una armada, después de la guerra de secesión, de las más poderosas en aquel momento, y lógicamente Peral fue un adelantado porque dice, la única forma de contrarrestar ese poderío naval, estamos hablando de 1888 y la guerra fue 10 años después. Es decir, él pensaba que, creo que es así, el arma submarina era la única forma de contrarrestar, porque él estaba ya desarrollando el Peral II para contrarrestar ese poderío naval de los yanquis. Fue el único. Y además yo creo que hay una cosa que es cierta, que cuando le rechazan el proyecto, él dice, este proyecto es para España y para nadie más. Era un patriota en toda la extensión de la palabra, es decir, no quiso venderse, podía haber hecho rico. Venderse. Sí, cierto. Y esto creo que es así, no sé si esta frase es histórica o es real o no, pero él dijo, este proyecto es para España o para nadie más. Y no lo dijo en una ocasión, lo dijo en varias. Lo dijo en varias, ¿no? Y luego hay otra cosa, porque se achacó que era un hombre de gabinete, de estudio, pero un hombre muy valiente, porque en la primera etapa naval combatió en toda la zona del escenario de Filipinas, incluso recibió un machetazo que algunos interpretan que eso le provocó luego ese cáncer, porque fue en la zona, me parece, de la sien o una cosa así. De la sien izquierda. De la sien izquierda.
que le provocaría luego años más tarde todo ese proceso que va a derivar en la muerte. Fue además por una septicemia, por un apósito que no se cambió. Sí, fue una infección postoperatoria. Sí. Entonces me gustaría que destacara un poco estas pruebas de mar, ese carácter patriota que tenía, porque además, por supuesto, para la brigada hay que pensar que el submarino Peral, que llamaban en Cádiz el Puro, era un ataúd. Es decir, si salía mal, no había forma en aquel momento de sacarles vivos. Es decir, era imposible porque no podían sacarles. Es decir, yo creo que eso es un aspecto que hay que destacar, cómo la tripulación del Peral estaba entregado a este héroe, es decir, a esta persona, confiaban plenamente. Y hay una cosa creo que había que destacar, que hubo sabotajes incluso durante el proceso de construcción y las pruebas que se hicieron en tierra. Creo que también es un tema importante. Hubo sabotajes incluso previamente a eso. Pero vamos por partes. Era un adelantado de su tiempo, porque él sabía que mientras los buques de guerra se movieran por vapor, la hegemonía naval pertenecía al Reino Unido. Porque el mejor carbón, el único carbón bueno que era apto para las máquinas de los barcos, era el carbón de Cardiff. De hecho, los Estados Unidos, el principal baza para ganar la guerra a España, una de las principales, es porque tenían carbón de Cardiff que se le entregaron los británicos, mientras que a la flota española se le impidió carbonear con carbón bueno. Tuvieron que carbonear con carbón malo, y fue una de las razones por las cuales este verano se quedó bastante, iba en precario y prácticamente quedó inmovilizado en Santiago. De haber tenido carbón bueno o algún sistema de carboneo, podría haber hecho algo más de lo que hizo, o bastante más de lo que hizo. Y por eso hemos dicho que se rompe la segunda revolución industrial, rompe con la primera, porque por un lado, y curiosamente además es lógico, es decir, los alemanes ambicionan hacer frente a los británicos y saben que tienen que buscar otro sistema que no sea el carbón, por eso el motor de explosión se desarrolla en Alemania, y los españoles, en este caso Peral, optan por la energía eléctrica. La ventaja que tenía la energía eléctrica con respecto al carbón es que una vez que estaban recargadas las baterías, el buque submarino podía salir de inmediato, desde luego mucho más rápido que este coche que hemos visto que ha tardado en arrancar en el vídeo prácticamente 10 minutos. Evidentemente eso lo sabía perfectamente, ¿no? Como tú bien dices, no es un hombre de gabinete, es un hombre de acción. Había estado en Filipinas y en Cuba, y había hecho frente a la guerra en Cuba, una guerra bastante complicada. Estuvo en combate y le fue concedida la medalla al mérito naval con distintivo rojo, que después de la laurea de San Fernando la Mayor, porque fue un hombre valiente, demostró que tenía coraje, no simplemente inteligencia. Eso por un lado. Por otro lado, sabotajes hubo desde el principio, es decir, desde que él comunica al gobierno que está en condiciones, mejor dicho, al Ministerio de Marina, y el Ministerio de Marina luego pasa al gobierno, que está en condiciones de sacar adelante el submarino, y ya a partir de ahí se encienden las luces de alarma de todos los países, especialmente Estados Unidos, que, como bien ha dicho, ambicionaba su proyección imperial. Estados Unidos había tenido muchos problemas hasta el final de la guerra civil de crear lo que es el territorio suyo, su territorio actual, ¿no? Y de tenerlo cohesionado. Pero luego evidentemente tenía un país que tenía dos riberas, la Atlántica y la Pacífica, que estaban incomunicadas, salvo por tierra, que como todos sabemos, de un lado a otro de Estados Unidos hay una distancia importante en millas. Por lo cual era para ellos prioritario abrir el canal de Panamá. Y para hacer el canal de Panamá sin incordio de potencias europeas había que sacar de allí a los españoles. No porque los españoles fueran débiles, esto es un mito, que es uno de los mitos que se ha ido creando. El ejército español en Cuba era bastante más fuerte que el ejército americano. El ejército que tenía España en Cuba eran 200.000 efectivos armados hasta los dientes, curtidos en la guerra y con Mauser. Y el ejército americano tenía 28.000 de garramantas, con perdón, en el ejército de tierra, no la marina. La marina estaba muy bien organizada por parte, pero el ejército americano era muy deficiente. De hecho, logísticamente tuvo toda clase de problemas. La famosa caballería de los Rough Riders de Theodore Roosevelt fue sin caballos, porque los trenes se equivocaron y los trenes que llevaban los caballos a Florida no llegaron nunca, con lo cual tuvieron que embarcar de infantería. Eso quiere decir que España no era un país débil. Cuba era la sexta región más rica del mundo, como tal. Luego
Madrid iba a otra cosa, como sabemos, pero bueno, lo que hubo fue una interferencia importante. Las potencias que aspiraban a la hegemonía o a disputar la hegemonía al Reino Unido, pues, y el propio Reino Unido, obviamente, quien más preocupado estaba porque el submarino se adelantara al Reino Unido, porque de hecho los submarinos acaban con la hegemonía naval del Reino Unido en la Primera Guerra Mundial. Ahí se acabó la hegemonía naval del Reino Unido. Y lo sabían, por eso intentaron incluso durante varios años, intentaron declarar ilegales los submarinos en varias convenciones internacionales. Eso no sé si responde a la pregunta que me ha hecho. Y el tema de lo que es, a nivel de precisión, lo que es el tema, porque todo el mundo, incluso yo mismo también había pensado que el origen de la enfermedad, que es lo que se comentó, incluso mi abuelo lo escribió, el hijo de Peral, que era como consecuencia de una herida que había sufrido en la sien. Pero hoy sabemos, porque yo he consultado con médicos, el diagnóstico que dio Federico Rubio, que está por escrito, es el de un basaleoma, y es una enfermedad muy típica de la gente que está expuesta a condiciones climáticas severas, sobre todo de sol, y sobre todo si tienen una piel que no es muy curtida. Era muy frecuente en los marinos de guerra. Entonces, evidentemente, yo he llegado a la conclusión, puedo estar equivocado, pero he llegado a la conclusión de que fue un basaleoma y no fue como consecuencia de una herida de guerra. Él combatió, afortunadamente salió vivo de los combates, sin demasiadas rémoras de combate, sin demasiadas traumas, pero bueno, las circunstancias fueron las que fueron y luego se complicó por lo que se complicó, pero más que nada porque él antepuso, como patriota que era, los intereses de la patria a su propia condición personal. Además él dijo en público que él está dispuesto a sacrificar su vida e incluso la de su propia familia en pos de en beneficio de la patria, y lo consideraba un deber como español. Pero una persona que pensaba así difícilmente se pone en manos del médico y hacía lo que el médico le demandaba o le sugería, y fue una de las cosas por las cuales finalmente falleció a temprana edad. Pero sí, sabotaje hubo desde el principio. De hecho, en 1887 los americanos convocan un concurso de submarinos porque tienen mucho miedo de que los españoles, si los españoles hubieran tenido submarinos, los americanos no hubieran podido atacar ni Cuba ni Filipinas, por lo menos en 1890, y probablemente hasta bien avanzado el siglo XX, porque la defensa antisubmarina no se ha desarrollado prácticamente hasta la Segunda Guerra Mundial, y lo sabemos todos. Los submarinos de la Primera Guerra Mundial eran imposibles de atacar. No había ningún sistema para defenderse del submarino en la Primera Guerra Mundial, con lo cual, evidentemente, a los americanos les hubiera costado muchísimo llevar adelante su proyecto político internacional. Si tenéis alguna pregunta más que hacerme. Yo tengo una curiosidad, Javier, sobre la sepultura que tenéis en la Almudena. Sí. Muy cercana al cementerio civil. Es que hace poco pasamos por allí. Que teníamos. ¿Ya no la tenéis ya? Luego te cuento. Bueno, es que yo sé que estuvo Peral allí enterrado varios años. Su esposo llevaron a Cartagena. Sí. Pero allí creo que está toda la familia, hijos, abuelos, descendientes. Y creo que habéis propuesto algo al ayuntamiento de restauración, alguna cosa de estas. Sí. Bueno, el panteón se compone en 1895, precisamente como consecuencia de la inesperada, la familia nadie se esperaba que fuera a morir tan pronto. Se adquirió ese panteón y estuvo enterrado ahí hasta 1911, que el ayuntamiento de Cartagena reclamó que los restos fueran a Cartagena. También hubo un intento de llevarlo al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando. Mejor dicho, perdón, hubo dos intentos de llevarlo al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, que es un panteón muy bonito, por cierto. Si no lo conocen, recomiendo que lo visiten. Pues es un testimonio de la historia de España impresionante. Y al final no salió ni lo de San Fernando, lo de Cartagena sí salió y se marchó en 1911 y fue trasladado los restos mortales fueron trasladados a su ubicación actual, que está en el cementerio de los Remedios en Cartagena. Luego salió una ley que, bueno, por así decirlo, no te digo que confiscara, pero de alguna manera, que entiendo que sí, se confiscó de alguna manera la propiedad de los panteones particulares del cementerio de la Almudena, cementerios, y
y se le consideró que era una concesión a 95 años. Digo por eso que teníamos, porque ha pasado ya los 95 años. Entonces, a la familia se nos mandó un requerimiento hace ya bastante tiempo de que teníamos varias opciones. Una, no hacer nada. Dos, reducir los cuerpos y trasladarlos a otra ubicación con otra concesión por 95 años, o renovar la concesión de 95 años por el equivalente en aquella época, pues, fue en pesetas, fue prácticamente 30 millones de pesetas de la época. Me parece una burrada, obviamente. Están enterrados allí todos los hijos de Peral, menos uno, que murió en San Fernando, y toda la familia, y prácticamente la mayor parte de los nietos. Y por supuesto está enterrada la viuda. Carmen Encepción falleció en Madrid en 1945 y fue enterrada allí. Yo comuniqué, bueno, yo y mi primo y yo, mejor, porque mi primo ya falleció, digamos que era un poco el portavoz de la familia en aquella época, porque además era marino también. Nos pusimos en contacto con la autoridad que llevaba en aquel momento el tema de los cementerios, que estaba ahí en los tanatorios de la M30, porque habíamos visto que la tumba que está muy cerca, y usted habrá visto que es la de Pregados, sí, está justo al otro lado. También le pasó lo mismo a la familia de Pregados, que actualmente viven en Canarias, y le ofrecieron la posibilidad de retornar el cuerpo a Canarias, que también debía costar un fortunón, o desenterrarlo y hacer cualquier cosa. Entonces, la familia de Pregados, con buen criterio, pidió que luego sea tumba histórica y que se quedara la propiedad el consistorio madrileño, haciéndose cargo también ya a partir de ahí de la restauración y del acondicionamiento para que eso no se vaya a destruir con el tiempo. Hicimos la propuesta, nos dijeron que en principio no va a lugar porque el inventor no está enterrado allí, y nadie nos ha contestado a partir de eso. Bueno, nos dijeron de viva voz, pero sin documento por escrito, que no consideraban pertinente que se declarara tumba histórica porque ya no estaba allí enterrado Isaac Peral. No obstante, nosotros presentamos la solicitud por estar allí la mayor parte de la familia. Estamos esperando respuesta. Han pasado ya 3 consistorios diferentes desde entonces. No sé qué están esperando. Si ¿Qué nos puedes contar de las investigaciones en la casa de San Fernando? ¿Qué puede haber allí? ¿Un tesoro escondido? ¿Hasta dónde puedes decir? Sí, no puedo decir mucho porque no sé mucho. Existe la leyenda, que para mí no deja de ser una leyenda, de que en la casa que vivió en San Fernando, cuando él se casó en San Fernando, cuando ya retornó de los muchos destinos de ultramar y pasó al destino donde empezó a trabajar con el submarino, que fue de catedrático de la Academia de Ampliación de Estudios, se casó y vivió en una casa que todavía se conserva en la calle Murillo, que era una casa de alquiler, y yo entiendo que cuando se vino a Madrid se trajo todo, entre otras cosas porque todo lo que ahora mismo está en el Archivo Histórico Nacional y en el Museo Naval de Cartagena, y creo que no sé, alguna cosa en el Museo del Ferrocarril, creo que no, que bueno, puede haber alguna parte, todo eso estaba en poder de la familia. Pero existe la leyenda en San Fernando de que en el sótano de esa casa se quedó algo. Yo particularmente pienso que no, pero bueno, la propia doña actual de la casa sostiene que hay algo, que no sabe qué, y que incluso está dispuesta a colaborar si alguien investiga si hay dentro del sótano, porque el sótano está cerrado, o sea, ahora mismo habría que romper por algún lado y ver si hay algo. Yo particularmente creo que no, pero bueno, por investigar con un georradar tampoco creo que pase nada. Estamos pendientes de ver qué hace la autoridad competente. ¿Y eso a quién pertenecería? ¿A la dueña de la casa o a la familia? Bueno, yo supongo que sería de patrimonio nacional, ¿no? Bueno, entiendo yo, de la familia no lo sé. La familia lo ha donado todo, o sea que todo el archivo histórico de Peral, salvo cartas personales y algunas cosas que no tienen mayor interés, es propiedad del Estado. Pero es que yo creo que no, yo creo que difícilmente, porque Peral era un hombre hipermetódico, o sea, cuando tú investigas la figura y todo lo que hemos podido investigar, lo que hemos investigado, que no solo he sido yo, porque también hay un amigo mío que ha hecho un libro también muy interesante que recomiendo, que es una biografía del submarino. Yo he hecho una biografía del inventor
y un amigo mío que se llama Juan Ignacio Chacón ha hecho una biografía del submarino que es muy interesante, desde que se inicia el proyecto hasta el 125 aniversario. Pues lo que hemos investigado nos hemos encontrado que es relativamente fácil investigar muchas cosas, porque lleva una documentación de todo, de lo que hacía, de lo que escribía, quién se lo mandaba, lo que recibía, en qué fecha lo recibía, cuándo respondía. Era un hombre hipermetódico, en una situación tan estresante como la que estuvo, los 2 años que estuvo, 4 años que estuvo, desde que inicia el proyecto hasta, bueno, y por supuesto luego toda la vida civil, que también debió ser bastante estresante, porque estuvo viendo por toda España haciendo desarrollo industrial importante. Lleva un archivo perfecto de cada cosa que hacía y que escribía incluso. Por tanto, yo dudo que cuando dejó la casa dejara algo dentro. En fin, las relletas también tienen su parte interesante y tienen su componente romántico, que yo no la voy a frustrar, porque para eso es fácil, es simplemente meter un georradar y ver si dentro de ese sótano hay algo. Vi dos personajes que me llaman la atención, que es Díez, Precio y Armero. ¿Díez? Es Díez o Díaz, el electricista, el amigo de Peral, y Armero, el ayudante de la reina. Armero, ¿no? Ah, bueno, es que había entendido Armedo. Sí, Armero. Armero. Estos dos caballeros mueren de forma rápida y rara. ¿Se puede saber dónde están enterrados, si se puede estudiar si están identificados por arsénico o una cosa así? Es una cosa que mataba bastante bien. Armero está enterrado en Sevilla. Bueno, mejor dicho, no sé. Murió en Sevilla y fue enterrado. Armero murió de una manera un tanto extraña. Armero era el ayudante de las órdenes de la reina y lo mandó la reina como escudo protector, porque ya se vio que había un frente hostil importante contra Peral, y como escudo, como salvaguarda, incluso a lo mejor como informador, no digo yo que no, se mandó a Armero, que era capitán de fragata. Y Armero estuvo con él hasta que se murió en diciembre de 1889. Es decir, que justo en las pruebas previas, antes de las oficiales, terminaron las pruebas previas en el día de Navidad de 1889, el 25 de diciembre, y ese mismo día falleció. Y estaba dentro del submarino cuando se sintió indispuesto, emergió el submarino, volvió a puerto, se retiró a descansar porque pensaba que era una indigestión o un proceso de un tipo menor, pero incluso bajó a comer, se sintió mejor, bajó a comer, se volvió a dormir a la habitación del hotel y ahí se quedó. Y sé que está enterrado en Sevilla porque tenemos documentación de que la tripulación que se llevó una sorpresa, un shock fuerte, no se trata de la muerte de una persona que ya era amigo y que además era un personaje que podía tener una influencia positiva en el proyecto. Fue una desgracia obviamente, y en la documentación sabemos que fue llevado el cadáver, estaba en Cádiz, él fue llevado a Sevilla y fue enterrado en Sevilla. Lo que no sé exactamente si luego esa tumba se ha conservado o no. El otro caso, el de Díez, sí que está fácilmente accesible porque está enterrado en el panteón de marinos ilustres de San Fernando, en la Carraca. Allí está enterrado, que fue un marino ilustre, y justo después de morir, unos años después de morir, por iniciativa de un ministro de Marina, que ahora no recuerdo el nombre, fue trasladado el cadáver allí. Pero yo creo que Díez no sé si pudo estar, murió muy joven, eso es evidente, pero no sé si pudo ser víctima de algún tipo de asesinato. En el caso de Armero yo tengo sospechas más serias, pero bueno, no lo puedo asegurar. Yo la impresión que tengo es que Díez tiene sobre Peral un cierto ascendente desde el punto de vista de conocedor de la electricidad. Eran compañeros, eran amigos. Eran amigos, pero tiene un cierto ascendente. Entonces, son vidas paralelas. Si le quitas el apoyo de Díez, Peral se puede encontrar más solo. Díez era el hombre que estaba llamado a ser el segundo del submarino. De hecho, ya había pedido ingresar voluntariamente en la tripulación, pero se murió justo antes de empezar la construcción del submarino. Estaba llegando el material que compró en el extranjero a la Carraca para empezar a montarlo en el arsenal cuando le sobrevino la muerte. Evidentemente es una muerte también que es otra desgracia, es decir, porque como bien dice usted,
la posibilidad de que esta persona hubiera apoyado con más firmeza o hubiera puesto las cosas más difíciles al sector hostil, también fue una desgracia. Pero bueno, en el caso de Díez, la verdad es que estaba enfermo, había estado enfermo. Un poco los marineros de la época eran bastante, le pasó a Peral también, es decir, estando enfermos, ellos tiraban para adelante como fuera. Y parece ser que al no cuidarse fue razón por la cual falleció prematuramente, porque se reincorporó al trabajo antes de haber estado definitivamente curado. El caso de Armero es mucho más sospechoso, porque yo Armero está investigando toda la hoja de servicios. No tiene ninguna baja por enfermo, ninguna solicitud de permiso para... Y toda la prensa de momento habla de que era un hombre con una salud de hierro, con un aspecto saludable, un hombre de 44, 45 años, en forma, muere de pronto. Para mí es más sospechoso, porque además ese elemento, la desaparición de Armero, sí que condiciona el futuro de Peral. Si tenéis alguna pregunta más. Habría que destacar, yo creo, la figura de la reina en el apoyo del submarino. La reina apoyó la aeroestación, se subió un globo y conocía perfectamente todo lo que estaba pasando por el submarino Peral. Y entonces yo creo que hay una historia un poco de un sable que le había regalado la reina Peral, que estaba en el Museo de la Marina, que desapareció, ha vuelto a aparecer. No sé si eso nos puede contar algún dato más de ese famoso sable de honor que le regaló la reina a Peral y que desaparece en un momento dado, vuelve a aparecer de forma misteriosa, una persona anónima entregó el sable. Bueno, es una historia un poco, no sé si nos puede dar algún dato. Sí, en uno de los documentos que es inédito, que sale en el libro, es una carta que le remite el embajador de Alemania directamente a Bismarck, de una conversación que mantiene con la reina justo al principio de las pruebas oficiales. Y dice claramente, según cuenta el embajador a Bismarck, que realmente sin el apoyo de la reina no hubiera ni empezado la construcción del submarino. Por tanto, sí, el apoyo era incondicional. Pero la reina, dentro de la Constitución de 1876, la reina ejercía como regente en nombre de su hijo, de Alfonso XIII, que era el rey, porque había muerto de Alfonso XII. La reina tenía los poderes limitados. De hecho, el tema del sable es una condecoración a título personal que le concede a Peral, porque no puede darle ninguna medalla, ni ningún título, ni nada por el estilo. No puede dar ningún reconocimiento o distinción, digamos, de las canónicas u ortodoxas, ¿no? Por eso le regala el sable. Y en el estuche del sable pone la reina regente al inventor del submarino, una placa de plata, que por cierto ha desaparecido, el estuche y la placa. Después de muerto Peral, el Ministerio de Marina del momento, yo no sé si fue el Ministerio de Marina o la dirección del Museo Naval del momento, le pidió dos cosas a la viuda: la bandera de honor que habían hecho las damas de San Fernando, que se conserva, está aquí en el Museo Naval de Montalbán, que está en el edificio del cuartel general, entrada por la Castellana, que es una bandera muy bonita, que se conserva perfectamente, y le pidió el sable. Y la viuda se lo concedió. No sé con qué título, porque he intentado buscar la documentación y no aparece. No sé si fue una donación, un regalo o con algún tipo de condición. Pero bueno, ya eso tiene poca importancia. El sable estuvo expuesto hasta 1939. Y sabemos que estuvo expuesto en 1939 porque los catálogos que yo he recuperado de los diferentes años, desde esa época hasta el 36, por el 36 ya nos hizo catálogo, el sable estaba. Y sabemos que estaba el 39 porque mi abuelo, el cuarto hijo de Peral, Antonio, como consecuencia de las distintas salidas de los elementos gubernativos que se iban yendo cada vez más lejos, en la medida que las tropas nacionales se iban poniendo cada vez más cerca de Madrid, se quedó como oficial mayor del Ministerio de Industria. Y al desaparecer todos los cargos políticos del Ministerio de Industria, empezando por el ministro y siguiendo por los directores generales, se quedó como máxima autoridad del Ministerio de Industria. Y como él sospechaba que en el año del 36 al 39 podía haber habido cualquier tipo de desmán
con el patrimonio histórico y cultural, artístico, pues él se presentó ese mismo día que terminó la guerra al Museo Naval y vio que el sable estaba con su estuche y con su placa y en perfecto estado. Luego desapareció. Cuando mi bisabuelo pidió al entonces director del Museo Naval, que se había incorporado, que había sido previamente también en la República, el famoso almirante Guillén, que en aquella época era un almirante, le preguntó qué había pasado con el sable. Bueno, evidentemente le dio una respuesta, no él, sino un funcionario del ministerio, del museo, y diciendo que había desaparecido en la guerra civil. Pero claro, él sabía que no había desaparecido en la guerra civil. No sabemos qué pasó con el sable hasta que de pronto ha aparecido, roto, está en las dependencias del Museo Naval, le falta la empuñadura y falta el estuche. Yo no sé más, no sé si verdaderamente estuvo desaparecido o extraviado, si le dieron esa respuesta para no quitárselo de encima y no tener que investigar qué había pasado con él o hacer un inventario en condiciones, o alguien se lo llevó a su casa y luego lo devolvió. No tengo la mayor información del asunto. Lo he visto físicamente actualmente y le falta toda la parte de la empuñadura, pero el resto está en perfecto estado. He pedido que se restaure y que se lleve al Museo Naval de Cartagena para que se exponga, porque considero que es un elemento importante como reconocimiento oficial de la Reina de España al inventor del submarino. Pero bueno, estamos en trámites. Confío en que lo conseguiremos sacar adelante. Dime. Yo quería que te mojaras un poco. ¿Más? Un poco, sí. Porque la historia del submarino y de Peral es una historia de mucha actualidad. En este momento de corrupción, en donde las élites parece que van en contra de la voluntad y de lo que el pueblo español quiere, pues es lo mismo. No hemos avanzado mucho, me parece a mí. Pero lo que yo te quería preguntar no es ya del papel, que está claro que desempeñaron los líderes de los partidos principales de la época, tanto Cánovas como Sagasta, o sea, los líderes políticos, sino el papel de la Armada. O sea, la traición donde colaboraron altos jefes de la Armada, y por qué actualmente el nombre de Peral de alguna manera se quiere seguir ninguneando cuando la Armada quiere poner casi al mismo nivel a Isaac Peral que a Narciso Monturiol. ¿Y a qué crees tú que se puede ver eso? Bueno, vamos por partes. Es fácil, ¿eh? Sí, fácil, pero voy a contestarlo por partes. La corrupción política en la restauración es un tema conocido, y la corrupción política en la segunda restauración también es un tema conocido. Me refiero a la actual. La segunda o la tercera, no sé por cuál vamos ya, pero que evidentemente es un motor que alimenta el propio sistema. Y es difícil incluso sustraer un sistema como el actual sin corrupción. Yo no conozco ningún país que funcione con un sistema como este sin corrupción, porque para que en España lo hacemos a lo bestia y con un descargo espectacular. Pero la corrupción en el régimen de la restauración, la corrupción política era algo conocido, había lo que se llama el caciquismo. Obviamente, y eso está perfectamente documentado en el libro, pues hubo una serie de personas que alimentaron la sed de lucro de los políticos, que es grande. La sed de lucro de los políticos, como sabemos todos, es voraz. Y entonces, evidentemente, había unos intereses, porque el libro, como se podrá ver quien lo lea, algunas de las personas que alimentaron el lucro de la casta política, pues estaban relacionados incluso hasta familiarmente con Moret, que era la mano derecha de esa casta, incluso directamente con la familia de Cánovas, ¿no? Porque convergían en ese aspecto, convergían. Eso por una vez, decir que la corrupción es un elemento clave y capital, porque evidentemente cuando alguien alimenta la sed de lucro del político, pues el político cuando ve muchas cifras ya deja de ver cualquier otra cosa. Incluso el desastre del 98 es alimentado por la casta política, porque no supo ver
Así como decíamos antes que Peral sí sabía que iba a haber una guerra con Estados Unidos y que si no teníamos un submarino lo íbamos a perder sí o sí, porque el carbón de Cádiz se van a suministrar a los británicos, a sus hermanos, o sus hijos, o sus sobrinos, como los queramos llamar, y a los españoles no se le van a dar. La casta política lo que vio fue ceros, pero precedidos de cifras, ¿no? Y postergó cualquier otro interés. Eso por lo que respecta a la casta política del momento. Y del momento entonces. El tema de la Marina es porque dentro de lo que es el sistema caciquil había caciques que eran profesionales de la Armada. Entre ellos el que fue ministro en el momento, que era Beranger. El ministro que toma la decisión, el José María Beranger Ruiz de Apodaca, es, aparte de almirante, creo que incluso llegó a ser, no, capitán general no llegó a ser, pero llegó a ser almirante, pero fundamentalmente era un cacique que componía todos los distritos electorales de Valencia, que estaban bajo su poderío de la zona del puerto de Santa María, los controlaba políticamente él. Incluso si era necesario que había que acudir a algún elemento disuasorio violento, se acudía sin ningún tipo de reparo. Por tanto, obviamente el ministro de Marina ahí metió la pata hasta las orejas. ¿Y la mano? Y la mano también, y todo lo que pudo meter y alguna cosa más. El problema es que este hombre pues no ha sido suficientemente reivindicado, pero al revés. Porque de hecho todavía en el Museo Naval tiene un retrato, cosa que es sorprendente. Debe tener un retrato pero puesto al revés. Me parece que en un pueblo de Valencia que tiene un retrato de Felipe V puesto al revés. No, ya se han reconciliado. ¿Le ha puesto de derecho? No, pues unos años en una ceremonia. Es que es valenciano y lo sabe. No, yo creo que sigue estando boca abajo, ¿eh? La última información que tengo es que estaba todavía boca abajo. Pero eso fue por otra guerra. Este cuadro de Beranger tenía que estar vuelto del revés en el Museo Naval, o eso como menor medida, o que tenía que estar quitado en medio. Y por supuesto expulsado con deshonor de la Armada, el primero, y luego alguno más. Evidentemente este hombre tenía intereses políticos, crematísticos, económicos, lucro, ambiciones de todo tipo, un bellaco, un bellaco de los grandes bellacos que ha dado España. España ha dado grandes héroes, pero también ha dado grandes bellacos. Todos los países lo dan, por otra parte, ¿no? Eso no somos ni mejor ni peor que otros. Y evidentemente se valió de una serie de elementos que estaban dentro de la mano, que no son muchos, O sea, yo creo realmente que el sector hostil, manipulado por los 2 o 3 ministros que hubo en el momento, que fundamentalmente estaban bajo la influencia de Beranger, que era fundamentalmente un político con uniforme, pero un político de la época, que yo creo que era lo peor que había en esa época, eran los políticos. Pues evidentemente se sirvió de algunos elementos de la Armada que yo creo que el título del libro lo dice claramente, ¿no? De la gloria a la traición. Hubo traidores. ¿Me mojo más? Sí. Yo te preguntaba más que nada por ahora. Quiero decir que sí, que hubo traidores y que realmente hubo traidores con uniforme. Hubo traidores en el gobierno, hubo traidores con uniforme. Y actualmente gente silbando. Y actualmente gente silbando, porque en España nunca hacemos justicia. Hace poco una persona que está aquí en la sala me enseñó una historia que me llegó un poco al corazón, que es de un marino americano que ha estado más de 50 años sin reconocer, que hundió, con bastante valor por cierto, porque mandaba un guardacostas, un submarino alemán en la desembocadura del Mississippi. Este submarino alemán, que estaba haciendo la guerra submarina cuando declara Estados Unidos la guerra a Alemania, perdón, con muy pocos medios, porque la mayor parte de la Armada americana se había tenido que ir al Pacífico, con lo cual los servicios de guardacostas se había quedado bastante precario. Con sus propios medios vio que había un submarino que había atacado a un mercante. Curiosamente se llamaba Robert Lee, que era el cónsul de La Habana en la época nefasta. Y acudió en socorro de ellos, en pos de ese submarino, evidentemente como estrategia naval lógica, cuando ve un barco en superficie, rehuye el combate, porque no ha lugar.
desarrollar la guerra contra el tráfico. Pero curiosamente este acertó, le tiró una mina, la mina que sacó adelante, vamos, que tiró por el mar, hizo un blanco y el submarino alemán se hundió. Él retornó porque vio la mancha de aceite, el oficial de la Armada estadounidense vio la mancha de aceite, retornó a la base naval y en el informe dio noticia, hizo constar que había hundido un submarino alemán. Y le dijeron que estaba tonto, lógicamente. La propia Armada norteamericana, tú vas con un guardacostas de 30 metros, vas a hundir uno de los modernos de la época. Pensaron que estaba loco, le degradaron, lo mandaron a un destino de Chichinabo y ahí el pueblo se murió de asco. Pero hace poco un investigador ha descubierto que en efecto le hundió el barco, que la hazaña le correspondía el mérito a él, por supuesto este hombre lleva años muerto, y la Marina norteamericana quería bien concederle la orden del mérito, la mayor distinción por mérito de guerra, y en un acto público de desagravio se lo ha dado al hijo, que todavía vive, que es ya muy mayor. Eso lo hace la Marina de los Estados Unidos, la Marina española no lo hace, y por desgracia creo que no lo hará, desde mi punto de vista. Pero es por la idiosincrasia que en ese aspecto tenemos los españoles. Yo quiero que se muestre un poco más y hable de algo que se llama masonería. Existía en aquella época. Entonces, ¿fue determinante la masonería para hundir el proyecto Peral y acabar con Peral? Porque también hay otra cosa muy curiosa. Cuando muere Peral hay gestiones con la embajada del gobierno español que ¿qué hacen con el cadáver? Claro, tiene que atravesar la frontera española. Y esto es un capítulo creo que lamentable del gobierno de España, cómo se comportó esa inquina de ese gobierno de España contra una persona tan benemérita como Peral. Me gustaría que comentara un poco este aspecto. Hombre, yo le digo, me parece que son 3 capítulos en el libro del tema de la masonería, porque evidentemente tiene una importancia clave, no solo en el tema de Peral, sino en toda la evolución histórica del último, es decir, desde el siglo XIX, desde el principio del siglo XIX hasta, bueno, se remontaron hasta la fecha actual, obviamente. Pero en el siglo XIX la masonería entra en España en dos, porque la masonería tiene 2 vertientes. La masonería de la época, luego ha habido muchas franquicias, como digo yo, pero la masonería es un invento evidentemente británico. La masonería se funda en 1717, por tanto, dentro de 2 años celebrarán el 300 aniversario de la creación de la masonería en Londres, y es un instrumento de control del Reino Unido, porque es un elemento de expansión y de infiltración, y eso está demostrado no solo en España, en cualquier otro país. Hay muchos intentos durante el siglo XVIII de introducir la masonería en España, pero siempre son rechazados, porque bueno, en aquella época además el Reino de España, que era un reino católico, y la Iglesia Católica había declarado la guerra a la masonería por motivos religiosos, no por motivos políticos, y el Reino de España por motivos religiosos y por motivos políticos. En la época de Carlos III y Carlos IV la masonería está reprimida, incluso en la época de Fernando VII, al máximo posible. Pero ya a partir de la entrada de las tropas napoleónicas entran las 2 corrientes masónicas en España, que son el Grande Oriente francés con las tropas napoleónicas y la Gran Logia con Wellington, que viene con todas las tropas británicas a ayudar a los enemigos de Bonaparte, a ayudar con la independencia de España. Ahí ya se empiezan a sentar la masonería, ya hay un montón de personajes públicos importantes, masones, y ya la masonería empieza a tener fuerza y a crecer en España. En la época de Peral ya la masonería está plenamente activa, plenamente desarrollada, está libre, quiere decir que no hay ninguna traba legal. La masonería está reconocida legalmente para que se asiente en España, para que haga sus actividades. Una cosa que nunca he entendido, porque la masonería teóricamente es una sociedad secreta. Esto se ha ido. La masonería catalana. La masonería es una sociedad secreta y debería estar prohibida en cualquier régimen, sobre todo si es democrático. De hecho, Tadeusz Stevens, que fue el creador con Abraham Lincoln del Partido Republicano Norteamericano, su gran obsesión era eliminar a la masonería de Estados Unidos, porque decía que la masonería era el gran enemigo de la democracia. Toda vez que los masones son jueces, son policías, son fiscales, son políticos, son industriales, son comerciantes,
y eso hace que la verdadera libertad y democrática sea destruida, porque evidentemente se ponen de acuerdo, como se ve claramente que ha pasado a partir de entonces. O sea que no es una cuestión exclusivamente religiosa o de carácter político, es una cuestión de orden público. Pero en aquella época era legal. Entonces, evidentemente, muchas de las personas que intervienen en el proceso legal está acreditado que son masones. Yo he acreditado que de los principales enemigos de Peral, de los principales zancadilleadores de Peral, al menos la mitad de ellos son masones. Y luego hay toda una historia truculenta, que eso sí que recomiendo que se lea el libro, porque eso es la primera vez que se publica. El libro anterior no estaba publicado, de cómo incluso intentaron hacer creer que Peral se había hecho masón, etcétera, etcétera, y cómo se ha seguido manteniendo ese subterfugio hasta prácticamente la fecha actual. De hecho, incluso ha habido logias en España que han utilizado el nombre de Isaac Peral como nombre de masón ilustre. Nunca lo fue. Al contrario, fue una víctima de la masonería, o de algunos masones. No digo que la masonería actúe siempre unívocamente, pero evidentemente los masones que actuaron contra Peral eran masones. Eso no es evidente. Y todo eso está ya investigado y sacado a la luz. ¿Qué ha costado? Eso es lo que en parte que más me ha costado de la investigación. Y lo de la repatriación del cadáver, eso también es una historia, creo, muy ilustrativa de Senquina contra Peral, una vez muerto. Sí, bueno, de hecho, Peral se convierte en un personaje fantasma desde 1890 hasta 1895 que muere. Todas las obras que hace, todo lo que desarrolla, nunca se publica. No hay ninguna noticia de prensa que hable de sus aportaciones o pequeños sueltos de algún periódico local o comarcal, pero la prensa nacional le hace el vacío. Y luego, pues evidentemente el gobierno no fue muy caballeroso cuando murió, eso sí es cierto. De hecho, Díaz Moreu, que era militar, el compañero de armas que era diputado en las Cortes, fue el primero que solicitó que el gobierno, si tenía algo de vergüenza, debía llevar el cadáver al Panteón de Marinos Ilustres, pero no se hizo. Es la primera vez que se intentó, como he dicho antes, en el marco de la conferencia. Si tenéis alguna pregunta más que hacerme, yo encantado de responderos. De todas las formas, tomando el vino, se puede continuar hablando de lo mismo. Y entonces, además de mojarse, Javier, nos podemos mojar. Yo creo que me he mojado bastante. Pues te has mojado muchísimo. Y además has estado brillantísimo, muy ameno, a tenor de las expresiones de la gente que estaban súper atentas. Es que son amigos. No es porque sean amigos, sino porque lo haces extraordinariamente bien. Agradecerte. A vosotros. No, disfruta a ti. Y que sabes que puedes contar con la casa para lo que necesites. Estamos a tu disposición. Yo a la vuestra. Muy bien, pues muchas gracias. Voy a sacar el